Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Me ha tocado dar la charla inicial, la sesión inaugural al curso, que he calculado con una duración de entre 30 a 45 minutos, en función de la extensión que le dedique, teniendo en cuenta que nos vamos a tutear, sois profesionales de esto y sabéis lo difícil que es mantener la atención más allá del minuto 20. Desde ese punto de vista, yo no me voy a sentir coartado por el tiempo disponible, voy a ceñirme a lo que quiero contar. Si, digámoslo así, lo hiciese en un periodo más breve de tiempo, lo cual es difícil en alguien de mi perfil, no os olvidéis que los abogados hablamos demasiado, podemos siempre interactuar, podemos intercambiar información, experiencias, ideas básicas. A la hora de enfrentar nuestra conversación, porque así lo he concebido, me estoy planteando que hablo a compañeros de magisterio, a personas que como egresadas están ya en el territorio de lo profesional. Quiero subrayar que en el marco de un posgrado de competencia digital, en el marco de cualquier posgrado, cuando uno es egresado y ya interactúa, digamos que debería ser capaz de superar este rol tan autoritativo, estudiante, profesor, que se da en la universidad, y empezar a entender que una parte significativa de nuestra interacción hoy y otros días es una interacción entre iguales, es decir, entre personas que quieren acceder o están accediendo al mundo profesional y van a obtener en el marco de un posgrado una experiencia valiosa. Pero permitidme poner en contexto lo que quiero decir. Dentro de nada, el 17 de noviembre se celebra el Día de la Internet Segura. Juro que no sé cuánto tiempo hace que se celebra el Día de la Internet Segura. Mucho. No sé si ya son 15, 16, 17, 20 años. Perdí la cuenta. Juraría que es probable que el primer año fuese 2007 o 2008, pero no estoy seguro. Si hicieseis una búsqueda sobre el Día de la Internet Segura, el año pasado, el anterior, el de más allá, encontraríais siempre un nexo común, un paradigma compartido, un elemento reiterativo. Es curioso, siempre se habla de seguridad, claro, es el día de la Internet segura, pero siempre es el mismo mensaje. Los riesgos de Internet, las dificultades, el sexting, el cyberbullying, los abusos de menores, siempre de modo sistemático y significativo, los temas son recurrentes. Es más, cualquiera de los que están hoy al otro lado de la pantalla y tengan menos de 30 años, es altamente probable que en algún momento de su vida académica hayan asistido a un día de la Internet segura, donde desde un sesudo profesional de la informática a un señor vestido de policía local o de policía nacional, les ha dicho cómo en Internet estaban todos los males del infierno y cómo había que protegerse. Esa filosofía, ese modo de entender la Internet segura, entra en radical contradicción con los objetivos de un posgrado como este. Si hacemos un esfuerzo de educarnos nosotros y educar a nuestros menores únicamente desde la perspectiva del riesgo, la solución que encuentran los menores y sobre todo sus padres es muy sencilla. Y además, desgraciadamente yo soy muy pedante y me educaron así, mi abuelo me educó a base de refranes y me sé todos los refranes que uno se puede imaginar. Hay un refrán español que es muy claro, muy indicativo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Oye, si Internet es peligroso, si hay cyberbullying, si hay acosos, si hay sexting, muy sencillo, que usen Internet solo para jugar. El resultado práctico de eso, en la primera década de este siglo, lo identificó el informe UKICH Online, que es un informe europeo, donde en España la oleada española la hacía la Universidad de Deusto, creo recordar, y encontraron una cosa muy interesante que a mí siempre me gusta recordar en estas charlas. En este informe, que ya es antiguo, pero que apuesto lo que queráis a que no ha cambiado, cuando se categorizaba por capacidades a los menores europeos, resulta que en los países escandinavos aparecían como Advanced User. Nosotros, en España,
aparecíamos como Intensive Gamers. ¿Os suena? Curiosamente, cuando tú veías el riesgo, en los países escandinavos los estudiantes tenían mayor riesgo. Evidentemente, si tú eres un advanced user en Internet, es lógico que tu exposición al riesgo sea mayor. La cuestión en este ámbito no era cuánto estoy expuesto al riesgo, sino cuál es mi capacitación digital para gobernarlo. Son cosas distintas. Es decir, aunque un sujeto, un menor en Suecia, tuviese más posibilidades de acoso, sabía cómo manejar, sabía con quién debía hablar, sabía lo que debía y lo que no debía hacer. Es decir, había sido capacitado digitalmente. Las autoridades españolas podían estar súper satisfechas porque la exposición al riesgo de los menores españoles era mucho menor. Claro, eran intensive gamers, se dedicaban a jugar con la PlayStation. Si hiciésemos la misma oleada de estudios ahora, en el que el juego en Internet ha evolucionado a entornos multimedia y multiconectividad, donde puedes estar jugando con y contra cualquiera en juegos colectivos y cooperativos, nos encontraríamos con que la exposición al riesgo de los menores españoles se ha multiplicado, sin que paralelamente haya mejorado la capacitación digital. Es decir, asistís a un posgrado que os sitúa frente a retos de futuros inmediatos. Y aunque mi especialidad sea la protección de datos, y de eso hablaremos en mis sesiones, hoy no toca hablar de eso. Toca hablar del momento en el que estamos. Estamos justo en la frontera de la transformación digital, de lo que vulgarmente se denomina la cuarta revolución industrial. Estamos en un momento en el que la escuela también asistimos a la llegada de un conjunto de tecnologías disruptivas que van a cambiar el modo de hacer las cosas. Veréis, ¿cuándo lo empezamos a descubrir? Con la pandemia. Permitidme decir desde el respeto, porque esto lo va a ver mucha gente seguramente después, y lo digo desde el respeto. Durante la pandemia, la afirmación de que España fue capaz de pasarse a la educación online es sencillamente falaz. Durante la pandemia, fuimos capaces de conectarnos a una pantalla y seguir haciendo lo mismo que hacíamos, pero desde la pantalla. Eso, cuando no paquetizamos contenidos, y algunos profesores confundimos la educación online con mandar muchas tareas. En el ámbito de la educación primaria y de la secundaria ocurrieron cosas tan interesantes como grábate un vídeo haciendo deporte en tu casa y pásamelo, como si no existiese el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la vida privada y familiar. Es decir, hicimos desde la buena voluntad algo que no es en realidad una transformación digital. La transformación digital implica capacitación digital. Implica un conocimiento estratégico del medio, de las técnicas aplicables al medio y de los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. Y claro, pensad que vais a asistir, y os doy unas pequeñas pinceladas, a un contexto de profunda transformación digital. En España no sé cuándo, pero en todos los sectores se está apreciando. ¿Qué es lo que hemos adquirido en estos años y que está ahí, está a la puerta? Bueno, hemos adquirido una enorme capacidad de conectividad, hemos adquirido una enorme capacidad, ojo, me refiero como sociedad. Otra cosa es la conectividad que está en las escuelas. Hemos adquirido una enorme capacidad de computación y desde luego lo están notando ya todos aquellos entornos escolares que están trabajando en la nube, en entornos de cloud. ¿Por qué? Mejora su conectividad, mejoran los recursos, aparecen espacios de Internet para el trabajo. El aula virtual se sofistica, es decir, adquiere una dimensión muy distinta y aparecen herramientas muy distintas. La primera de ellas, y más relevante, la analítica de datos. Es decir, la capacidad que tenemos de tomar decisiones basadas en datos. Esto va a ilustrar las políticas públicas. Es decir, desde la Consejería de Educación, pasando por el Ministerio, tendrán que preguntarse, y desde los datos, pues ¿para qué sirve una beca? Aunque pueda pareceros a vosotros extraño, hay que preguntárselo. Una beca no sirve solo para estudiar. Una beca debe servir para funcionar como igualador, derecho a la igualdad. Debemos saber qué becas son las más eficientes, qué es mejor.
que nos den un dinero y que nos alquilen una casa, que nos doten de recursos, que nos hagan viajar, ¿qué es lo que mejora las capacidades? Pero esto es en el ámbito de la gestión de las políticas públicas. Vamos a empezar a poder analizar cuál es el despliegue. Vamos a poder empezar a estudiar la evolución del desempeño de nuestros estudiantes. De repente, cuando se produzca esa migración profunda hacia lo digital, cuando ya no se trate solo de usar una tableta, sino de desplegar capacidades en un entorno de trabajo susceptible de monitorización, garantizando todos los derechos, por supuesto, de repente vamos a poder evaluar el desempeño, la performance de un estudiante. Ya no será aquello de tantas horas de trabajo significa teóricas, no, no. Tantas horas de trabajo en el entorno compartido. Ya no solo significa que tendremos la capacidad de analizar el trabajo que nos suben. Si el trabajo es colaborativo y todo el mundo insertó multimedia, se grabó, explicó algo, escribió algo, la analítica de datos nos va a permitir tener métricas. Es decir, desde el punto de vista instrumental, desde nuestras capacidades como futuros maestros o profesores, las herramientas de la transformación digital van a ser muy significativas. Pero todavía lo van a ser más profundas en el mundo real. Es decir, nosotros somos una generación que va a comenzar a formar a estudiantes de primaria y después de secundaria, que si no son capacitados digitalmente, se quedarán atrás. Estamos literalmente, exactamente en el punto en el que se situaron, perdonadme que me refiero ahora a la historia, los tejedores en la primera revolución industrial en Gran Bretaña. Veréis, allí apareció un movimiento que se llamaba ludismo. Lud era un personaje ficticio, el capitán Lud, que lideraba las hordas de personas que destruían máquinas tejedoras automáticas de vapor. ¿Por qué razón? Porque de repente los bataneros, los que apelmazaban o alisaban la fibra, los que la tejían, los que preparaban los telares para tejer la tela, eran señores y señoras muy bien pagados, en comparación con lo que llegó después. Máquinas que con saber leer, sumar, multiplicar y dividir y poco esfuerzo, permitían trabajar rápidamente a un coste muy bajo. Aquellos señores no estaban locos, destruían las máquinas y las fábricas porque estaban perdiendo su modo de vida. ¿Qué va a suceder mañana? Veréis, la consultora McKinsey ya dijo hace casi 10 años que el 60% de las tareas posibles en cualquier puesto de trabajo son automatizables. Algunas lo serán al 100%. Por poneros una mera anécdota, hemos asistido hace año y poco a un feroz debate entre los taxistas y los señores de Uber y de las compañías que no son taxistas pero que hacen de taxista. Nos están robando el trabajo, es competencia desleal. A los taxistas lo que les debe preocupar es que si se consigue lo que se está buscando en materia de coche automático, su trabajo desaparecerá dentro de 10 años. Y el de los camioneros, y el de los conductores de tren, y el de los conductores de autobús. Solo en Estados Unidos McKinsey ha calculado que se perderán 2 millones de puestos de trabajo en esas áreas. Solo tenéis que entrar en una conocida tienda deportiva implantada en todo el territorio nacional de origen francés. No voy a hacer aquí publicidad, pero ya sabéis a cuál me refiero. Para descubrir que han desaparecido los cajeros y cajeras de la línea de cajas. Utilizan sistemas de lectura de etiquetas RFID que automatizan el cobro. De hecho, Amazon ya tiene en Estados Unidos tiendas sin personas. Tú llegas, coges tu producto y te vas. Es decir, en el futuro inmediato, 10, 15 años, las personas que tengan capacitación digital, que sean capaces de interrelacionarse en una interfaz persona-máquina, que entiendan el mundo hacia el que vamos, podrán ahorrar su futuro profesional. Las que no, se quedarán atrás. Porque además se produce un cambio de paradigma crucial que seguramente no se produjo en etapas anteriores. En etapas anteriores, digamos que siempre que había un cambio tecnológico significativo,
Las personas con escasa o nula formación, los analfabetos, los que tenían escasa capacitación, siempre tenían un conjunto de tareas residuales a las que podían acudir, trabajos de baja calidad, de ínfima remuneración. Pero claro, pensemos en nuestro mundo actual. ¿Qué puede hacer un barrendero o un limpiador o limpiadora que no esté haciendo ya la máquina de rumba? Hemos visto lo que pasa en los supermercados. Si empezamos a hacer un recorrido más o menos estratégico, más o menos significativo, por el conjunto de las herramientas disponibles en estos momentos o de las transformaciones que se van a producir, veremos que el volumen de trabajos que no requieren cualificación va a disminuir. Así que la cuestión es, no se trata solo de nuestra capacitación digital, se trata de nuestra capacidad como formadores para contribuir a algo que ha señalado la Ley Orgánica 3/2018, aquí está, no puedo evitar el jurista que soy, o que se ha recogido en la Carta de Derechos Digitales, que hemos preparado un grupo de expertos para el gobierno. La formación, las políticas de capacitación de los menores, en términos digitales, son estratégicas para nuestra sociedad. Claro, ahí el maestro va a ser un instrumento. Por esa razón, una de las cuestiones que reivindicamos los expertos en esta materia, no solo desde el punto de vista del derecho, es la importancia crucial que tienen los planes de formación para el propio profesorado. No importa su edad. Es decir, la propia transformación digital en el centro escolar requiere no solo de asumir capacitación que nos permita manejar las herramientas, sino de entender que nosotros mismos vamos a ser un instrumento de formación. Ahora no me acuerdo si era la pastillita roja o la azul. Y eso que tengo que ir a volver a ver Matrix ahora que están los cines. Pero hay que tomarse la pastillita. Es decir, uno no puede quedarse conectado mientras la maquinita se alimenta de su energía. Uno tiene que ser como Neo y tiene que tomarse la pastillita. Y tiene que meterse en Matrix. ¿Por qué? Porque hay varias capas de necesidades, al menos yo voy a citar 4, en las que nosotros tenemos que capacitarnos pensando en que además esto contribuirá a medida que evolucionan los planes y de modo transversal a la capacitación del menor. Veréis, adquirir competencias digitales no solo significa manejar cacharrines, no solo significa manejar aplicaciones móviles o recursos informacionales o computacionales, significa tener pensamiento computacional. Esta es una de las cuestiones, yo no soy experto en esto, me lo han dicho los colegas que vienen del mundo de las matemáticas o de la economía, que implica un cambio de paradigma. Las computadoras, la analítica de datos piensa de modo distinto. Nosotros establecemos relaciones de lógica causal. La analítica de datos establece relaciones de lógica inferencial. Al final del día, nuestros estudiantes, seguramente al final de la primaria no, pero sí al final de la secundaria, insisto, tienen que ser capaces de relacionarse con la máquina. Y por tanto tienen que adaptar su estructura mental a esos requerimientos. Eso cuando no directamente llegue un momento en el que tendrán que ser capaces de alimentar la máquina, hacer funcionar una inteligencia artificial. Por tanto, en una área que a mí no me compete, pero que operará de modo transversal, esto va a ser relevante. También va a ser relevante la dimensión ética y las humanidades. Es decir, si siempre fue relevante formar en valores y hacer aterrizar la ética propia de una sociedad democrática en el esfuerzo formativo, lo es mucho más en el territorio futuro de la analítica de datos y de la inteligencia artificial. Ya estamos asistiendo a cuáles son las consecuencias de la carencia de este tipo de formación en el desarrollo de negocio en Internet. Mirad, yo no sé si algunos de los protagonistas de grandes multinacionales en este sector tienen o no síndrome de Asperger, si son asociales, no lo sé ni me importa. Lo que sí que sé es que durante el periodo que va de 1900 aproximadamente 95 a casi nuestros días, el paradigma que rigió el modelo de negocio en Internet fue muy bien expresado por el CEO de Facebook. Moverse rápido y romper cosas.
decir, alcanzar mis objetivos a costa de lo que sea. Romper cosas significa carecer de ética. Romper cosas significa estar dispuesto a financiar tu compañía publicando anuncios electorales de partidos contrarios a la democracia en entornos en los que se habla de un dictador. Significa abrir tus datos sin mayor rebozo a Cambridge Analytica y a que se manipulen las elecciones norteamericanas. Es decir, ¿qué tipo de futuros profesionales, de futuras personas va a salir de nuestros colegios? Van a salir personas que entiendan que una parte de su capacitación digital pasa por entender que el desarrollo del mundo digital debe ser un desarrollo centrado en el ser humano, antropocéntrico y basado en el ineludible respeto a la garantía de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. ¿O va a ser alguien que va a manejar a la perfección las máquinas, que va a ser capaz de hacer verdaderas maravillas como inventor, como programador o como desarrollador o desarrolladora, carente de todo principio ético, de todo valor humano o humanístico? Ese va a ser un compromiso muy importante. Quiero ponerlo de manifiesto en un posgrado de estas características. ¿En qué va a consistir la capacitación digital futura? ¿Solo en esto? ¿Solo en saber manejar una máquina o en algo más? Hay otro elemento adicional, la seguridad. Y cuando hablo de seguridad, no hablo de seguridad frente a los riesgos en Internet. Hablo de una visión integral de la seguridad. No solo se trata de saber que alguien me puede atacar. Se trata de tener cultura mínima, en primaria debe ser mínima, pero seguramente después avanza, se sofistica en relación con la ciberseguridad. ¿Qué sabemos de esto? ¿Sabíamos que en estos momentos estamos siendo ciberatacados en la mayor parte de hospitales y infraestructuras críticas en nuestro país? Nosotros y todos. Tenemos implantado, yo tengo una máquina que me vuelve loco, pero es muy interesante. El otro día, el sistema que tengo instalado en mi navegador de OSI me advirtió de un problema vinculado a un ataque que afortunadamente no fue relevante porque fue un ataque que ocurrió en mi PC, pero que estaba diseñado para dispositivos Android. El ataque consiste en que eran capaces de capturar todas mis contraseñas de mis entidades bancarias, que yo no uso nunca en el móvil, es una manía que tengo. Yo al menos me he culturizado y soy capaz de evidenciar ese ataque. ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Y qué van a aprender nuestros estudiantes? Van a saber cómo controlar su información, van a saber cómo protegerse de ataques externos, van a saber manejar los conceptos básicos de ciberseguridad y de ciberresiliencia. Este va a ser un elemento fundamental para el futuro. El último, y aunque sea reiterativo, es el de los derechos. Si reivindico que seamos capaces de formar a personas que cuando operen en el mercado desarrollando actividad garanticen los derechos de los demás, debo formar personas conscientes de sus derechos, de su derecho a la protección de datos, de su derecho a la intimidad, también de cómo se ejercen los derechos. Es decir, la capacitación digital va mucho más allá. Y pondré un ejemplo, no se acaba en la privacidad, no se acaba en la protección de datos. Basta con que miremos a Internet para descubrir que la mayor parte de gente que conocemos, mucha de ella parcialmente bien formada, desconoce bajo qué condiciones se ejerce la libertad de expresión. Desconoce que aunque tú puedas ser duro, acerado, crítico cuando ejerces tu libertad de expresión, hay un límite que no puedes saltar jamás, que es el del respeto a la dignidad del otro, la no vejación. ¿Cuánto discurso del odio vemos en Twitter o en Facebook? Por personas adultas, que tú vas a su perfil y pone licenciado en o graduado en. Es decir, ni siquiera en personas con un grado de formación medio o alto vemos que se ha incluido una cultura de respeto de los derechos y de saber ejercer los derechos. Este va a ser un elemento muy relevante. ¿Por qué? Y ahora estoy hablando, insisto, no he hablado de los menores. Estoy hablando de vosotras y de vosotros, los que asistís a este curso. Es decir, si nosotros no somos capaces de interiorizar ese conjunto de valores, que ni siquiera es una lista cerrada, pueden haber muchos más, ¿cómo vamos a ser capaces de formar y capacitar y de identificar el elemento que es nuclear en nuestro trabajo? Veréis, el elemento que es nuclear en nuestro trabajo es el del interés superior del menor.
Este es un concepto que viene en todos los tratados internacionales y que viene en la propia ley española que regula la protección jurídica del menor. En estas normas, este interés superior del menor se define de modo protectivo, es decir, que no pase esto, que el menor pueda expresarse libremente, que el menor sea oído. Digamos que en la mayor parte de los casos, la definición de qué cosa sea el interés superior del menor podría definirse desde el punto de vista de la no maleficencia. El interés superior del menor vendría definido negativamente por aquello que no le causa un daño, y un daño no es un daño físico, es un daño físico, moral, a su educación, a su futuro, y por aquello que, por el contrario, puede contribuir en sentido positivo al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, pues la alfabetización digital, la adquisición de competencias digitales, es un elemento esencial para el desarrollo del menor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las estrategias de competencia y capacitación digital, no solo vamos a ser capaces de formarlo desde la perspectiva del mercado de trabajo. Esta sería una visión muy primaria. Pero al final, digamos que muchas personas, cuando conciben la educación como plataforma, como trampolín, están pensando en lo profesional. Pero yo voy más allá. El menor, que es una persona en formación, debe dotarse de autonomía. Debe dotarse de lo que en derecho llamamos capacidad de autodeterminación individual. Bien, la capacitación digital, la adquisición de herramientas, de instrumentos, de cultura, va ordenada directamente a ese crecimiento paralelo del menor en el mundo digital que le permite autodeterminarse libremente. Es decir, tomar decisiones libres, informadas, respetuosas y garantes con el derecho, que mejoran, que contribuyen al libre desarrollo de su personalidad. Doy un pequeño paso atrás, volviendo al Día de la Internet Segura, porque una de las cosas que los expertos escribimos en la Carta de Derechos Digitales es la propuesta al Gobierno para que realice una gran evaluación de impacto, para que vea cuál es el estado en ese territorio de los menores en España. ¿Por qué? Porque gran parte de los que estamos en ese grupo de trabajo partíamos de un prejuicio. El prejuicio, que seguramente se puede demostrar que es un prejuicio, y para eso precisamente es para lo que hace falta desarrollar una evaluación de impacto, un análisis riguroso. El prejuicio, insisto, consiste en que la ausencia de capacitación digital en los entornos escolares, junto con la carencia de una formación estratégica en ética y valores, como por ejemplo los derechos fundamentales, ha desarrollado o ha tenido como consecuencia una generación de jóvenes y futuros adultos con altos grados de incapacidad para manejarse en los entornos digitales, pero además con riesgos asociados. Todos intuimos que el machismo en Internet, el machismo de los jóvenes, ha repuntado. Que para algunos, la escuela de educación sexual ha sido el porno en Internet. Que se está reduciendo, se ha reducido significativamente los índices de igualdad en cuanto a la consideración de la mujer en las relaciones con los hombres, las relaciones entre género. Que incluso en el caso de los propios hombres se produce una cierta cosificación en muchos entornos, Instagram, TikTok, que desde el punto de vista de los valores y del impacto, seguramente la situación no pueda calificarse como progresiva, sino probablemente como regresiva. Y espero estar equivocado. Pero esa es la intuición que tenemos. Por tanto, desde el punto de vista de los retos de futuro, aunque no tenemos métricas, aunque no tenemos datos, capacitar digitalmente al menor, digámoslo así, reforzar su autodeterminación o su autonomía individual, asegurarse de que conoce los riesgos, asegurarse de que conoce los derechos, supone asumir el rol de liderar la formación de los que serán los protagonistas de la cuarta revolución industrial. Estamos ante una ventana, ante un mundo que podría cambiar radicalmente. La escuela es esencial para ese mundo. Vosotros, vosotras, sois esenciales en ese mundo. Por tanto, la capacitación digital del profesorado, de algún modo, ya nos viene de fábrica, ya nos viene como una obligación ineludible.
La capacitación digital y de modo transversal del conjunto de nuestros estudiantes es un reto esencial. Y es un reto que no solo va a afectar a cada estudiante de modo individual, sino que va a afectar al conjunto del país. El país va a tener que decidir en muy poco tiempo qué quiere ser. Incluso en el caso de que optase por ser lo que es, esto es, un país de servicios, un país donde si se cae el comercio, y por eso entendemos la restauración, se hunde el mundo, un país altísimamente dependiente del turismo, incluso en ese caso, la tecnificación es ineludible, en todos los ámbitos. Va a cambiar todos los procesos, hasta el más insospechado. Por tanto, o adoptamos o apostamos por ese reto, o vamos a tener un problema serio y significativo. Bueno, he dicho unos 40 minutos, son casi 10. Yo creo que estamos en tiempo y ahora es cuando, ya que no os he interpelado, no ocurrirá eso cuando tengamos encuentros digitales, es el momento en el que los asistentes libremente pueden plantear, si a ti te parece bien, José, lo que estimen oportuno y aportar un poco a este debate o a estas consideraciones. Muy bien, pues gracias, Ricard. Es un placer escucharte, sobre todo porque en esa escucha se me ocurren muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Me quedo con lo que comentabas, de que el posgrado va a huir de esa creencia popular de que competencia digital, en el caso de los docentes, es saber manejar programas y saber manejar cacharros, y que desde el primer momento se ponga énfasis en aspectos que son tan esenciales como la seguridad, la privacidad, la protección de datos personales académicos y los aspectos éticos que obviamente son más importantes todavía que el manejo de cacharros. Si os parece bien, compañeros y compañeras, participantes, asistentes al curso, podéis plantear preguntas a Ricard. A través, tenéis en la parte derecha, en la columna derecha de vuestra pantalla, tenéis ahí un pequeño chat que podéis escribir alguna pregunta o incluso, si queréis, como tampoco somos muchos, podríamos activar el micrófono y hacer alguna pregunta de forma oral. A Ricard, ¿alguna cuestión? Cuestiones con las que nos vamos a tener que enfrentar. Mirar, como decía Ricard, la tecnologización de todos los entornos del privado, pero también del profesional es irreversible. Y la escuela, desde luego, nunca ha producido y consumido tanta información, no solamente académica, sino también personal como ahora. Pero la pregunta sería, los alumnos está claro que no saben protegerla. Seguramente las familias tampoco, pero los maestros sabríamos proteger esa información, esos datos personales. Sabemos hacer un buen uso de aquellas herramientas que activamos con buena voluntad, como los edublogs y otro tipo de escenarios virtuales. Sabemos, en todo caso, cuando recomendamos una aplicación, qué punto de responsabilidad tenemos, no solamente de la usabilidad pedagógica o tecnológica de la aplicación, sino si somos responsables de los datos que protege o no esa aplicación. Ricard, si te parece, Maricruz pregunta cómo podemos dotar a los alumnos de infantil de esta competencia digital. Ahí el experto no soy yo, es decir, yo no soy un docente especializado en esta materia. Lo que sí que es cierto es que la intuición, lo que estoy viendo, hace nada alguien comentaba una anécdota, no recuerdo si fue en un programa de radio o televisión, y es que, o en una conversación de internet, sometió a sus hijos menores a tratar de llamar por teléfono con un teléfono analógico, con uno de los de ruedecita. Les costó mucho tiempo ser capaces de marcar el número con la ruedecita, pero ninguno de ellos fue capaz de descolgar el teléfono antes de marcar. Es decir, ellos estaban familiarizados con las tecnologías con las que habían crecido. Es decir, el menor
va a crecer familiarizándose con un conjunto de tecnologías en su propio entorno, en su propio domicilio. Lo razonable por racional, no porque yo sea experto, es que la competencia digital a la que acceden los menores en infantil sea coherente con las competencias que están diseñadas para ese rango de edad. Si en ese momento los menores se están familiarizando con cuestiones psicomotrices, con cuestiones intelectivas de ciertas características, esas cuestiones psicomotrices, eso que están aprendiendo en infantil, lo natural es que se traslade al entorno. Desde ese punto de vista, claro, en el entorno infantil, seguramente, por lo que sigue diciendo Maricruz, fijaos que lo relevante, y esto es un poco complicado lo que voy a decir, no pasará solo por qué hacen los niños en infantil, sino sobre cómo interactuamos con su familia para asegurarnos que hacen lo que deben. Fijaos lo que quiero decir. Es decir, un menor que, como tú dices, utiliza los tablets, los juegos, los móviles, pero no controla las tecnologías que lo rodean, usualmente es porque en su entorno familiar no hay una alfabetización digital que permita que ese uso se produzca en contextos adecuados a las funciones que se persiguen o a los objetivos de esa edad. Por tanto, si yo tuviera que tomar una decisión en infantil, seguramente la que me plantearía es cómo hago que se utilicen estas herramientas en un contexto en el que el grupo familiar se implique en la educación del menor. Porque a esas edades el riesgo, intuyo, y José, tal vez tú tengas una idea al respecto de eso, el riesgo no se produce en el entorno escolar y el problema en el entorno escolar es muy limitado porque están aprendiendo lo básico. El riesgo se produce cuando eso se traslada a casa. Y creo que en eso no tenemos muchos planes de trabajo, ¿verdad, José? Es decir, no hay planes de interacción con los adultos. Bueno, hay una cosa que me gusta, Ricardo, del curso y lo comparto con vosotros, con las personas que nos van a acompañar en este trayecto, y es que tengamos un grupo numerosísimo de maestras que se van a dedicar a un nivel que a nivel teórico es el más importante, pero que a nivel práctico parece que es el que tiene menos prestigio o el que tiene, digamos, menos consideración. Esto hace que cuando se produce investigación nos centremos en otro tipo de niveles y también ahí la educación infantil se ve discriminada, ¿no? Yo creo que el acento lo ponía Ricard. Si hablamos de la competencia digital, no podemos confundir alfabetización tecnológica, manejo de cacharros, saber manejar cacharros y aparatos con tener verdadera competencia digital. La competencia digital implica lo que estábamos diciendo, ser capaz, hacer un uso responsable, hacer un uso ético, saber ponerles límites en el caso de, por ejemplo, de los niños más pequeños, de los niveles educativos más pequeños. Una cosa que se nos ha olvidado. Nos hemos centrado tanto en los fuegos artificiales, nos hemos deslumbrado tanto con tantas cosas que se pueden hacer con las tecnologías que nos hemos olvidado de ponerle límites. Y yo creo que tendríamos que desandar ese camino y hacer un uso más racional de la tecnología. No es lógico que tienen pocos años vayan de pantalla a pantalla, del teléfono del padre a la tablet en casa, a la Play o a... Simplemente es una cuestión de sentido común. Posiblemente lo que le tenemos que poner al uso de la tecnología que ha rompido de una forma tan impactante, seguramente lo que tenemos que hacer es racionalizar y ponerle límites.